Hola a todos. El objetivo de este vídeo es daros las pautas básicas para realizar y elaborar un pequeño trabajo de investigación en segundo de bachillerato. El tema escogido para investigar va a ser la familia Viruete desde el reinado de Isabel II hasta 1959. Hola, también conviene que hagáis una especie de planteamiento, una especie de índice antes de comenzar a buscar. Por ejemplo, si yo he elegido el tema de mi familia, la evolución o la historia de los Viruete en el municipio de Letux entre el reinado de Isabel II y 1959, pues yo voy a intentar hacer un planteamiento previo, una especie de guión o esquema o índice previo para intentar organizarme la información. Conviene tenerlo. Así yo pondría el primer apartado al margen de la introducción y de la conclusión, como los Viruete durante el reinado de Isabel II y el sexenio democrático. Después pondría los Viruete durante la restauración de Alfonso XIII, perdón, la restauración borbónica con Alfonso XII y Alfonso XIII. El tercer capítulo, el tercer apartado, pondría los Viruete en la Segunda República y Guerra Civil. Y finalmente acabaría con los Viruete en el franquismo. Esos serían los ítems, los apartados o los capítulos que yo haría en el trabajo de investigación al hacerlo de mi familia. Bien, no solo es importante que hagáis también el planteamiento, sino que os podáis plantear qué tipo de fuentes vais a utilizar, ¿de acuerdo? Yo he decidido utilizar tres tipos de fuentes distintas. Por un lado, el libro, la monografía que existe sobre la historia de Letux, en la cual pues hay algunos episodios de mi familia que aparecen representados y especialmente mis antepasados, como pueda ser mi tatarabuelo. Luego también la segunda fuente histórica primaria que voy a decidir usar va a ser la tradición oral y las entrevistas y encuestas a mi padre y a mis tíos, aparte de lo que ya conozco cuando en su día entrevisté a mi tío abuelo Eusebio Viruete. Y la tercera fuente, pues utilizaré la prensa. De ahí que vaya a hacer una búsqueda en los enlaces de la prensa aragonesa que os mandé, partiendo del rico fondo que sobre prensa regional aragonesa y fundamentalmente de Zaragoza tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en el Palacio de Montemuzo, el cual ya está digitalizado en una muy buena parte. Esas serían mis tres principales fuentes. A eso lo completaré con la información que puedo obtener de la época general de cada uno de estos periodos que tengo en el libro de texto. Y esas serían mis fuentes de investigación. Ahora bien, imaginaros que yo he decidido hacer un trabajo sobre la población o la evolución de la población de Letux. En este caso, iría a buscar dentro del Instituto Nacional de Estadística mi pueblo en cada uno de los distintos censos que existen allí colgados. Desde 1910, que es el primero del siglo XX, hasta el de 2011, están todos recogidos y creo que ya se ha publicado el último, que es el de 2021, se hacen cada 10 años. Y luego del siglo XIX tenemos todos, el de 1857, que es el primero que podemos llamar con esas palabras, 1860, 1877, 1887, 1897 y 1900. Y por último, tenemos también, o podemos consultar, de la población desde 1842, que también hay un documento de esa época. Yo lo que haría sería buscar y coger la población de hecho y la población de derecho, o aquella de las dos categorías que me salgan todos los censos, y a partir de ahí poder hacer una gráfica y ver los principales cambios en la evolución, y en función donde vea un aumento extra o un descenso extra o cualquier hecho reseñable, coger en el libro de texto, buscar esa información y después intentarla relacionar con los datos concretos en mi pueblo. Pues yo qué sé, voy a dar un caso. Si yo continuara la historia de mi familia no hasta 1959, sino que la continuara hasta mí mismo, podría añadir un hecho bastante importante, y es el hecho de que toda mi generación de la familia pueda tener estudios de bachillerato, de secundaria
o al menos una parte importante de ella. Es que sin embargo no sucede en el caso de mis padres. O bien también el hecho de que mi generación y la de mis primos somos los primeros que hemos nacido en la ciudad, no hemos nacido en el pueblo. De forma que yo puedo observar que tanto mi padre como mis tíos, o tanto mis tíos como mi padre, han protagonizado ese éxodo rural desde 1960 hasta 1975 a grandes rasgos, o 73 para añadirlo con la crisis del petróleo que se produce en nuestro país y que lleva a pasar de manera importante de un país o de una España rural mayormente a una España ya como la tenemos a día de hoy plenamente urbanizada. Pues ese hecho, o si yo miro la población de Letuc, se vio un importante descenso entre 1960 y 1970, pues puedo relacionarlo con ese hecho histórico del éxodo rural que el libro de texto me lo va a tratar. Y ese sería el ejemplo. Como yo no voy a tratar eso, pues entonces intentaré explicar la evolución de la guerra civil y por qué en algunos casos la situación que tiene mi abuelo, que tiene mi abuela o que puedan tener algunos de mis tíos abuelos pueda hallar relación y se puede explicar en función con los hechos y con el contexto que podemos obtener en el libro de texto. Y eso va a ser como voy a trabajar, ¿de acuerdo? Voy a mirar y voy a apuntarme los hechos que voy a relacionar y que de manera concreta he encontrado en la prensa y en la tradición oral y y en el libro del pueblo, como os he dicho, y en segundo lugar, después procederé a relacionar si algunos de esos hechos concretos se corresponden efectivamente con los procesos generales que el libro de texto nos cuenta y hacer esa relación entre lo que me sale en las fuentes de manera directa primarias con mi familia y lo que podemos observar con el libro de texto e incardinarlos de manera particular o concreta como unos de esos hechos que suceden en cada uno de los pueblos, aunque el libro de texto nos lo explique de forma general. Y eso es un poquito lo que se trataría de hacer. Intento recopilar. En primer lugar, debería de crear o fijarme un tema de investigación con el que quiero hacer. Después sería seleccionar aquellas fuentes que creo que me pueden ser más útiles. La prensa histórica, la tradición oral, los censos demográficos, los anuarios históricos que también tenéis posibilidad de consultar y cualquier otra fuente, sobre todo si voy con política, con la base de datos de los políticos españoles que tenemos desde la Constitución de Cádiz. Ese sería lo primero que yo tendría, lo segundo que yo tendría que hacer. En tercer lugar, seleccionar o buscar aquella bibliografía, si puede ser concreta, sobre un personaje, un determinado pueblo, un determinado tema, que pudiera obtener algo que sea no muy gordo y que pudiera ser relacionado con lo nuestro, pues como un librito de divulgación de colecciones como la de Anaya, o bien algún pequeño artículo universitario que no pudiera superar las 25 líneas, las 25 páginas. En cuarto lugar sería centrarme, o mejor dicho, en cuarto lugar buscar y encontrar los hechos concretos que me pueden servir para hacer ese trabajo y analizarlos. Una vez que ya tengo claros los hechos que voy a escribir y el análisis que he realizado con ellos, pues entonces acudiría al libro de texto con la intención de buscar la época correspondiente y coetánea a esos hechos que yo quiero trabajar y describir en el trabajo y proceder a contextualizarlos para así poder encontrar explicación, causas, consecuencias o cualquier otro tipo de aspecto relacionado con esos hechos que yo estoy mirando de manera particular con la evolución general de nuestro país. Y ya por último, una vez que yo tendría o que yo pueda tener eso claro, pues procedería a escribir el trabajo desarrollando ese índice que previamente me he creado. Hablar de la introducción, ir desarrollando cada uno de los apartados para finalmente establecer la conclusión y una pequeña bibliografía. Y por supuesto, si es posible, añadir gráficos,
añadir fotografías o añadir cualquier otro objeto que me pueda ilustrar lo que yo he ido escribiendo. Ese sería más o menos el orden en el cual tendríamos que desarrollar el trabajo. ¿De acuerdo? A partir de aquí, pues os voy a poner cómo yo puedo buscar esos documentos concretamente en la prensa histórica. Procedamos a buscar en el portal de pares, en concreto fotografías. Nos vamos al menú de búsqueda avanzada documentos y entonces aquí, por ejemplo, voy a buscar directamente Letux. Lo tecleo y entonces procedo a ir bajando. En principio no voy a indicar nada más, ni archivo, ni fecha, a ver qué me sale. Y en digitalización voy a poner documentos digitalizados. No obstante, vamos a filtrar por tipo de soporte para ver qué podemos elegir. Y entonces aquí tenemos poliéster, disco duro, DVD, CD, microficha, otros, microfilm, cara, negativo, madera digital, vitela, tela, soporte magnético, soporte óptico, película flexible, placa de vidrio, papiro, pergamino, papel, metal y todos. Pues bueno, vamos a ponerle todos a ver qué sucede y vamos a darle a buscar. Lo tengo aquí y a ver si me salen fotografías. De momento me han salido un total de 25 resultados. No, perdón, 7 resultados. Vamos a ver si nos ha salido alguno relacionado con fotografía. Y podemos observar que no, de tal manera que en este caso no hemos encontrado fortuna, pero podemos probar con cualquiera de los temas que podamos estar buscando o sobre los cuales podamos estar realizando un trabajo. Otro lugar en el que buscar imágenes e incluso también podríamos encontrar documentos es la Biblioteca Digital Hispana. ¿Cómo accedo? Pues en Google tecleo directamente Biblioteca Digital y fijaros cómo en primer lugar, claro, al estar en España y estamos geolocalizados a través del ordenador, tecleo y pincho en biblioteca o clico en Biblioteca Digital Hispánica y me sale este menú. Lo que puedo hacer es, por un lado, voy a descubrir colecciones, le clico y puedo observar todos los documentos en las distintas categorías en los cuales está dividido. Y si voy bajando, en la tercera línea,
aquí justamente puedo ver, voy a bajar un poquitín más, voy a bajar y puedo observar cómo está aquí el nombre de fotografía. Puedo darle directamente a fotografía y me salen un montón. Y a partir de aquí puedo ir yo filtrando e ir seleccionando con el menú de la izquierda, ¿de acuerdo? No obstante, también lo que puedo hacer es ir al inicio, eh, aquí donde hemos ido, y darle a buscar. Concreto aquí abajo en donde me sale búsqueda avanzada. Le doy a búsqueda avanzada y entonces aquí tengo todos los campos. Y directamente voy a seleccionar en la parte de abajo donde puedo observar tipo de documento y voy a seleccionar fotografía. Y entonces le doy ahí en fotografías y una vez que he seleccionado el soporte o la colección o el tipo de documento que yo quiero obtener, teclearé en los campos, búsqueda de campo, pincho a ver qué puedo poner y entonces directamente en título voy a poner Letux. Claro, es donde reside fundamentalmente la familia Viruete de la cual procedo, de tal manera que yo le voy a dar a buscar y observo que no hay ninguna imagen de Letux, pero quizás igual sí que la obtenga si busco Belchite en relación con la guerra civil y por ejemplo dándole a Belchite entre las fotografías puedo observar que sí que ha habido suerte y tengo allí fotos sobre Belchite, las cuales fundamentalmente si miramos los años 1936-39, entre el 36 y el 39, 1938 van a estar relacionados con el periodo de la guerra civil y como vemos una de ellas, la visita de Franco al frente de Aragón una vez que ha sido conquistado. Bien, esta sería otra de las herramientas en las cuales yo puedo proceder a buscar información, además de varios tipos de soportes, sobre el tema que yo puedo estar realizando el trabajo. Estamos en la página del Congreso de los Diputados y en concreto en todos esos diputados y diputadas que hemos tenido en nuestro país entre 1812 y 1976, concretamente hasta la última legislatura, por decirlo así, de las Cortes Orgánicas del régimen de Franco, es decir, todo lo anterior a nuestra Constitución actual. Aquí, por supuesto, no voy a poder buscar Letux, pero sí partiendo de los apellidos o de las personas que yo puedo conocer del pueblo en el cual procede mi familia, pues voy a buscar diputados. Y entonces hay uno que se llama Mínguez, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a ir aquí a buscar Mínguez y vamos a ver si puede haber algún diputado nacional que haya estado relacionado con Letux. Voy buscando, todavía tenemos Marín, todavía estamos con la con la A, perdón, MA, no confundir con el del equipo A, Méndez, vamos acercándonos a Mínguez, tenemos aquí Millán, un apellido relacionado también con la comarca del campo de Belchite, aunque no necesariamente solo allí, y observamos que no hay ningún Mínguez, ¿de acuerdo? Así que lo que me he confundido ha sido con la Diputación de Zaragoza, pero bueno, Diputación Provincial, perdón, pero podemos probar a buscar. Tenemos aquí el buscador y voy a ver qué pasa si yo introduzco Letux. Pues mirad, he obtenido resultado y concretamente eh, hay una información relacionada con el término municipal de Letux, ¿de acuerdo? Aquí también mantenimiento y conservación de las limpiezas en el año 2020. Bien, lo que yo intentaría buscar
y ahora no recuerdo cómo lo podemos hacer, sería entre los políticos, eh, concretamente buscando sobre el apellido. No sé si deja esa opción de búsqueda, yo voy a ir a darle para atrás. De todas maneras, vosotros podéis ir buscando, ¿de acuerdo? Vamos a ver si aquí en lista de diputados, 14 legislatura, vamos a ver si nos deja en las legislaturas anteriores. Todas las legislaturas. Esto nos hace en todo lo que es el periodo constitucional. Vamos a ver si podemos buscar dentro de lo que es la parte histórica y así, por ejemplo, nos aparecería Clara Campoamor, que no me salía. Lista, por ejemplo, de diputadas. Vamos a ver si en la lista de diputadas nos pasa lo mismo que con los diputadas y diputados, efectivamente, solo con lo que es el régimen actual en el que nos encontramos, la democracia tras 1978, incluidas también las Cortes Constituyentes. Intentemos buscar para atrás y procedamos a ir a la parte de archivo, a ver si allí podemos obtener algún documento relacionado. Archivo histórico, buscador histórico. Vamos aquí y entonces aquí fijaros, sí que podemos encontrar la división administrativa, la circunscripción y entonces texto libre. Vamos a poner, si por ejemplo yo no sé nada sobre mi familia, pero sé que he tenido un tatarabuelo cacique, vamos a ver si puede estar dentro del Congreso de los Diputados o hemos tenido algún familiar que haya sido diputado. Le doy a buscar y en un principio voy a dar abajo a ver si hemos obtenido algún resultado conseguido. No, no se han obtenido resultados. Bien, esto me indica que ninguna persona de mi familia ha llegado al Congreso de los Diputados. ¿De acuerdo? Podemos buscar por fecha, pero si alguno está buscando, por ejemplo, políticos de la circunscripción de Zaragoza, en cualquiera de sus épocas, en cualquiera de las etapas históricas desde 1812, lo puede hacer. Bien, aquí tenéis otra forma de búsqueda y yo creo que con esta última da una imagen o una idea de cómo podéis ir buscando vosotros la información de cara a realizar el trabajo.